Saludos amigos, saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otra entrega más del Podcast TV, una producción que hacemos con mucho amor, mucho agrado para cada uno de ustedes. Señores, los Juegos Panamericanos, la 19ª versión, culminaron, estuvieron celebrándose en Santiago de Chile, capital de Chile, y hay un balance de 32 medallas en sentido general para la República Dominicana. Vamos a analizar ese tema con sumo cuidado aquí con Tony Mesa, un hombre más que experimentado para hablar sobre la actuación de la República Dominicana. Aquí en Podcast TVG, no le cambie. Tony, le damos la bienvenida, hermano. Saludos, hermano. Gracias. Se ve bien usted de negro. Men in Black. Le damos la bienvenida, gracias por tu tiempo, porque sabemos que es muy apretado. Pero siempre es bueno hablar de estos temas del ámbito deportivo que generan mucha pasión. Tony, los Juegos Panamericanos de 19ª versión culminaron con un balance de 32 medallas para la República Dominicana. Si podemos desglosar, 8 de oro, 7 de plata y 15 o 17 de plata, de bronce, perdón, para un total de 32. Tu valoración de esta actuación. Validación cuantitativa por debajo de lo esperado. Cualitativa también por debajo de lo esperado. En los dos sentidos, por muchos factores. El ciclo pasado terminamos con 41 medallas, donde destacaron las 11 de oro, que nos dio un lugar entre los 10 primeros lugares del medallero. Eso es algo muy positivo. Hemos mantenido un lugar bastante aceptable, sin embargo los resultados se corresponden con lo que hemos pronosticado, es decir, digo hemos pronosticado porque Creando Sueños Olímpicos, un mes antes de los Juegos, hizo un análisis de la posible proyección de resultados de los Juegos Panamericanos y dimos, y en esto tengo que darle también crédito a Manuel Luna, dimos una proyección entre 32 y 35 medallas, lo que quiere decir que estuvimos exactos en cuanto a la proyección. Hubo un par de medallas que pudieron conseguirse, pero hubieron diferentes factores. Sabes que el deporte es multifactorial para lograr los resultados, y hubo diferentes factores que contrastaron ese medallero. Digamos el caso de la lucha, donde faltando aproximadamente 3 segundos perdimos una pelea con Álvaro Rudecindo, hubo otros dos competidores que pudieron ser medallistas y perdieron en escasos segundos por errores tácticos, lo cual se manifiesta que en muchos deportes llevamos una buena proyección, pero que la preparación no fue la más adecuada. Eso se pone de manifiesto claramente. Hubo deportes que tuvieron muy buena preparación, como son el caso del voleibol femenino, como fue el caso de taekwondo, que cumplió una gran agenda de preparación y que inclusive sorprendió con la medalla de oro del por equipo, que no se esperaba ni por sus propios especialistas. Pero son las cosas multifactoriales que ocurren. Esas muchachas se crecieron, se sintieron comprometidas con el país, lo cual yo lo disfruté porque estuve presente en ese proceso. Lo disfruté con mucho orgullo porque vi cómo ellas hicieron el trabajo para lograr la medalla. Pero si te pones a analizar, la mayoría de los deportes no tuvieron la preparación desde el punto de vista adecuada, optimizada y con un sentido de lograr la forma competitiva. No es lo mismo entrenar que competir. Tú puedes lograr en un momento determinado un buen nivel de entrenamiento, pero a nivel competitivo se adquiere compitiendo con competencias que verdaderamente te den esa posibilidad. Tony, este año 2023 ha sido algo atípico. Cuando digo atípico, porque tuvimos la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y ahí mismo, prácticamente meses después, los Juegos Panamericanos, algo que realmente nadie le pasaba por la mente, porque siempre hay un año de diferencia entre una disciplina y la otra. Pero ha habido o se ha comentado que el chocar estos juegos al mismo tiempo y también el factor clima en Chile, en el cono sur, como que le pudo haber jugado algo a nuestros muchachos. ¿Qué te parece eso? ¿Y entonces por qué no le jugó a México? Sí. Porque México tuvo los resultados parecidos a los que tuvo en los Juegos Centroamericanos, con un tremendo resultado. ¿Por qué no le chocó
digamos, a países como Guatemala, que está en una situación mucho más difícil. Y si te pones a analizar los resultados de Guatemala, hay que analizarlos con mucha visión. Mira, en el deporte la planificación es fundamental. Y el hecho de lograr 2 curvas de rendimiento no es algo nuevo, es algo que se conoce en toda la historia del deporte que comenzaron en los años 57, los años 50, por decir más claro, los fundamentales planes de entrenamiento con 2 curvas de rendimiento. Antes se entrenaba para competir, en la actualidad se compite para entrenar. Entonces, yo creo que faltó un análisis de la preparación para lograr con cada una de las federaciones las 2 curvas de rendimiento. Ahí de eso yo excluyo al atletismo, por 2 factores. El atletismo tiene una temporada bien establecida por la World Athletics, que generalmente culmina en octubre con la Liga Diamante y con sus campeonatos mundiales. Si te fijas, al atletismo, los países que estuvieron presentes, con excepción de Cuba y una que otra figura de República Dominicana, no fueron sus principales figuras. Eso es cierto. Porque ya en este caso viene un periodo de descanso, de recuperación o de tránsito, como también se le llama, y en este caso hay que reconocer primero el compromiso de Marilady Paulino con el país. Porque Marilady acababa de terminar un ciclo de preparación bastante largo, y ¿qué hizo su entrenador? Hizo un tránsito mantenedor para que ella pudiera competir sin desgastarla mucho y buscar un resultado. Sin embargo, Cuba llevó sus principales atletas después de haberle desertado una gran cantidad de medallistas olímpicos y mundiales y trató de llevar sus principales atletas, no así otros países. Si tú analizas las marcas que tuvo el atletismo, son por debajo de las marcas que se dieron en los Juegos Centroamericanos. ¿Qué te dice eso? Que no había un alto nivel, por decirlo así, aunque hay que reconocer que sin haber alto nivel, República Dominicana hizo un excelente trabajo, porque Estados Unidos no llevó sus principales figuras, pero tiene una cantera muy grande de atletas que puede presentar en cualquier tipo de evento. Ahora, decir que el clima afectó, entonces hubiera afectado a todos los medallistas. Si tú sabes que vas para un clima frío, y aparentemente se sabía, porque la ropa estaba comprada para que se le dio a los atletas para frío. Sí. Y se compró con mucho tiempo de antelación, algo muy positivo, tener la ropa con tanto tiempo de antelación. Entonces, eso quiere decir que tú tenías que haber sentado a tu equipo técnico, a los técnicos de los diferentes deportes y establecer una estrategia de preparación, no un plan, una estrategia de preparación que te pudiera permitir la adaptación a las condiciones que estaban y segundo, buscar 2 curvas de rendimiento, la de los Juegos Centroamericanos y posteriormente la de los Juegos Panamericanos. Entonces, quizás yo no culparía al clima, yo diría falta de planificación y estrategia. Tony, y con relación a deportes como el atletismo, que a todas luces fue como el que sacó la cara por la República Dominicana, la actuación de Marilady consiguiendo 4 medallas, pero amén de esos resultados, ¿qué pasó en otras disciplinas como por ejemplo el boxeo, que apenas pudimos ganar una medalla y que cuando uno habla de deporte que siempre saca la cara adelante por República Dominicana de combate, siempre hablamos del boxeo, taekwondo? ¿Qué pasó de tu entender? Mira, boxeo ganó una medalla de oro y 2 de bronce. Debo decir que el campeonato más difícil de todos los Juegos Panamericanos era el boxeo. Sí. Porque daba las plazas a los Juegos Olímpicos. Allí todo el mundo fue con sus primeros atletas en todas sus divisiones. Brasil llevó un equipo fuera de serie, que tuvo una preparación excelente. Tuve la posibilidad de conversar con varios de los entrenadores. Yo estuve presente en el boxeo como supervisando a través de la función que realizo en Panam Sport en la comisión técnica. Supervisé varios deportes, entre ellos, junto con Wellington Miller, estuvimos en el boxeo, una tarea que nos correspondió a varios, de ir apoyándonos en la supervisión. Y te digo que Brasil, por ejemplo, Colombia llevó sus primeros hombres, Cuba llevó sus primeros hombres, todo el mundo, Estados Unidos llevó su equipo olímpico, todo el mundo llevó sus mejores atletas. Lo que quiere decir que todos los que estaban allí tenían una excelente preparación. El boxeo dominicano no tuvo toda la preparación que se esperaba. E inclusive, en la última fase, una base de entrenamiento que se llevó en Colombia, tuvimos tanto el apoyo del CRESO como el apoyo de la Federación Dominicana
de boxeo en su nombre de Rubén García, quien al no tener los fondos que venían del ministerio, y eso hay que decirlo, que posteriormente llegaron, porque no vamos a quitarle el mérito al ministerio en ese sentido, pero no llegaron los fondos a tiempo como se esperaba para salir. Inclusive hubo 4 atletas que solamente cumplieron 6 días de la base de entrenamiento que era de 21. Eso no justifica de que hayan tenido resultados o no, pero forma parte de esos factores que te dije ahorita, que eran multifactoriales en el deporte. El dinero llegó a las federaciones, pero no en el tiempo que se esperaba. E inclusive se estableció una medida de que los deportes no iban a ir a Europa. Y casi todos los que estaban ahí en boxeo han estado en Europa, en Asia, en todos los lugares, menos República Dominicana. Sin embargo, hubo deportes que sí fueron a Europa, pero los otros deportes no pudieron ir a Europa. La preparación de boxeo, ¿dónde fue? En Colombia. Una base de entrenamiento en Colombia bastante buena, que permitió ajustar algunos elementos, pero los deportes de combate se adquieren nivel competitivo compitiendo, al igual que los deportes de equipo. Los deportes que son variables, donde hay un enfrentamiento, donde hay oposición, tú tienes que desarrollar la oposición. ¿Y cómo se desarrolla la oposición o la colaboración? Con enfrentamientos. Y a veces las bases de entrenamiento te permiten hacer algunos sparring, pero no es lo mismo que una competencia. Y ese elemento te lo puedo marcar en el caso de boxeo. Así mismo ocurrió con karate. La única competencia de nivel que había para karate en el proceso, para los 5 clasificados, era el campeonato mundial, pero en Europa. Y dijeron que no podían ir a Europa, y no pudo ir a Europa a karate. Tuvo que conformarse con entrenar aquí. ¿Cómo perdió la única que estaba proyectada como medalla de oro del equipo de karate? Pamela Rodríguez. Perdió por un error táctico. Y eso ocurre en cualquier deporte. Hay un grupo de gente especulando acerca de que si María Dimitrova iba o no iba. Sí. Miren, María Dimitrova, te dije en la entrevista anterior que es una de las atletas que más entrena en este país. Eso es verdad, a mí me consta. No solo de las atletas de karate, no, de todos los deportes. No hay una persona más responsable y más disciplinada para un entrenamiento y para una competencia que María Valerieva Dimitrova. Eso hay que reconocerlo. María ya lleva muchos años entrenando y es una de las que más repeticiones hace de acciones tácticas y técnicas fundamentalmente en la kata. La kata, a diferencia del kumite, no recibe golpe, pero repite muchos movimientos. Y la repetición de movimiento para cualquier articulación te produce estrés. Sí. Y ese estrés, por acumulación de estrés, va creando lesiones, microlesiones que se van incrementando en el tiempo. Si lo que estaban especulando sigue en la trayectoria de los Juegos Centroamericanos pasados, María tuvo un buen resultado, pero después en el Panamericano perdió la medalla de bronce. Ya venía María con un problema de tendinitis y bursitis en uno de sus hombros, que por lo tanto cuando hacía una ejecución frontal la podía mantener, pero cuando tenía que hacer un cambio de movimiento ese dolor era insoportable. Sin embargo, María se mantuvo entrenando. Ya en la última fase de la preparación ya era insoportable el dolor. Inclusive se hicieron un par de pruebas con ella para ver si podía soportar el dolor, infiltrándola y no podía. Y tanto su fisioterapeuta como el fisiólogo, es un fisiólogo que confío mucho en él porque sabe lo que es el deporte de combate, como es mi padre Gerardino, determinaron que no iba a hacer nada, iba a presentarse en un evento con muchas limitaciones de movimiento, fundamentalmente en algo como la kata, que se requiere tanta velocidad, precisión, elasticidad. Cuando hablo de elasticidad, recuperación del movimiento, no es espiral, sino elasticidad, y fuerza y velocidad. Ella iba a estar limitada con uno de los brazos, y nunca la proyectamos como medalla de oro porque Sakura Kokumai ha tenido mejor preparación que ella, ha tenido más eventos en los últimos tiempos, no tiene lesiones, y la colombiana, que venía con un gran puje, también se proyectaba como quedó en los Juegos Panamericanos. Lamentablemente, la gente habla sin saber la realidad, y teníamos esa dificultad. Esos deportes que debían haber logrado mayor cantidad de medallas tenían ese hándicap en contra. No tuvieron todos los eventos de preparación para llegar con el mayor nivel a los Juegos Panamericanos. De hecho, todos los que compitieron en karate venían del Campeonato Mundial, excepto República Dominicana y Cuba. Wow. Lo puedo decir con esa confianza porque, de hecho, también tuve que supervisar karate como miembro de la Comisión Técnica de Panam Sport y de la Panamericana de Karate. Tony, sacando a Marilady, que fue sin lugar a dudas la reina de estos juegos, y
también vamos a sacar a otros. ¿Qué otro más te llamó la atención? Que tú dices, wow, me sorprendió o me impactó la actuación que tuvo. Mira, decir impactar como tal, los que le damos seguimiento al rendimiento de los atletas dominicanos, no tenemos por qué impactarnos, porque sabemos cómo se proyecta un atleta en determinados momentos. Te dije que me gustó mucho la actuación y la determinación del equipo femenino de taekwondo sí. en el Kyoryuin equipo, porque después de haber perdido en la individual siempre te queda un sabor amargo sí, y todo lo contrario ocurrió ahí. Haber perdido en la individual atletas como Katherine Mayerlin, que venían con una proyección de seguir escalando en el medallero, se dieron a la tarea ellas mismas junto con sus entrenadores, en este caso Emmanuel, el hijo este muchachito Maldonado, que es maravilloso también, y ese grupo le infundieron la necesidad de salir a buscar la otra medalla, y ellas lo hicieron con ese compromiso, estudiaron bien cómo iban a hacer las cosas, y eso me impactó. No me impactó el resultado, me impactó la determinación de las atletas. Okay. Eso fue lo más importante. Otro elemento que me impactó es el equipo de voleibol masculino. El equipo de voleibol masculino llegó con menos de 8 partidos internacionales. Wow. Con menos de 8 partidos internacionales. Tengo que señalar que en el voleibol la mayoría de los equipos tuvieron muchas pérdidas porque sus principales atletas estaban reforzando en ligas internacionales. Eso no es culpa de Dominicana, ni culpa de nadie. Pero el equipo dominicano tenía menos partidos internacionales que todos los que estaban ahí. Y en medida que empezó a jugar, empezó a subir su nivel y se dio lo que nosotros proyectábamos, entre cuarto y quinto lugar, y se dio ese resultado. Es un equipo que hay que darle mucho seguimiento. Hay que darle mucho seguimiento y creo que de los deportes de equipo es uno de los que en futuras lides va a tener resultados que la gente va a decir, caramba, los paticos feos no van a ser los reyes del Caribe, porque quizás ese nombre lo tienen otros, pero van a estar dentro de la clase media, o por decirlo así, como diríamos, dentro de los cortesanos del reinado. Bueno, y pudiéramos decir, sin ánimos, bueno, te voy a dejar esta pregunta en Q para que tú la digas cuando retornemos del corte. El proyecto de voleibol, tanto masculino como femenino, es el mejor indiscutiblemente para equipo, porque hemos visto el descalabro del béisbol que no ha podido dar pie con bola. Baloncesto, aunque en estos Juegos Panamericanos, Centroamericanos ganó, pero ahora no fue lo que se esperaba. Y pudiéramos seguir mencionando otras disciplinas, pero eso luego de la pausa en Podcast TVG. Bien, estamos de vuelta con más en Podcast TVG. Estamos conversando con Tony Misa, un hombre más que reconocido en los medios del deporte, que ahora mismo está con Panay Sports trabajando en la parte técnica. Tony, nos quedamos en la pregunta, si es el voleibol per se, el proyecto, tanto masculino como femenino, como se ha tomado y como se ha llevado, el mejor proyecto de deporte de conjunto. Inobjetablemente, el proyecto femenino, hay que decirlo así, más que un proyecto es un programa sí. bien estructurado que comienza con un proceso de selección intensiva y se le da continuidad. De hecho, Cristóbal Marte se las arregla junto con la Federación Dominicana de Voleibol para que ese programa cumpla la mayoría de los eventos preparatorios y eventos fundamentales en cada una de las categorías. En el caso del masculino, Nelson Ramírez, que es el que lo preside, ha comenzado a recabar una serie de facilidades a través de Creso, fundamentalmente, para también llevar ese mismo proyecto, no quizás en el mismo nivel que tiene el femenino, pero un nivel más o menos parecido, sobre todo con el proceso de selección y de establecimiento de objetivos por categoría. Eso va bastante bien. Claro, no tienen los mismos fondos, eso es claro y visible, y por lo tanto no pueden cumplir con la misma cantidad de eventos. Hay un proyecto muy bueno, pero que llega un momento en que los intereses financieros de los jugadores afectan el desarrollo de ese verdadero proyecto, que es el proyecto de baloncesto. Bien. Baloncesto ha hecho una excelente captación de atletas, no solo detección, sino también captación de atletas. Pero su proyecto se ve afectado porque la mayoría de los jugadores se van a jugar los eventos que se dan en las diferentes provincias y donde ellos adquieren financiamiento. Sí. Y eso es importante. Entonces,
se limita mucho el desarrollo técnico de nuestros jugadores, y eso se puso de manifiesto en los juegos. Tú ves equipos que por mucho nivel técnico que tienen tiempo para entrenar. Me vas a decir que los jugadores de la NBA tienen la necesidad de entrenar o de concentrarse durante un tiempo para ir a unos juegos. Sí, y lo hacen. Pero los dominicanos no. Los dominicanos quieren hacer entrenamiento, pero coincide con eventos donde los jugadores están buscando sus pesos, como decimos aquí, su chelito. Sí, y trae como consecuencia que el muchacho ni se prepare para mejorar técnicamente, ni se prepare para mejorar físicamente. Y el Che es un excelente entrenador. Tiene varias titulaciones como entrenador, pero ninguna dice mago. No, es verdad. No es mago. Entonces, no pueden creer de que el Che va a lograr magia cuando no existe el trabajo de conjunto. Un trabajo de conjunto que no solamente es defensivo, también es ofensivo. Y también es comunicativo, porque este es un deporte de oposición y colaboración. Entonces, esa parte es algo que tiene que regular en un futuro la Federación Dominicana de Baloncesto, pero ¿y cómo tú vas a regular si tú no tienes la cantidad de fondos para ofertarle a los jugadores que dejen de jugar un torneo para someterse a un entrenamiento de un equipo? Todo eso afecta. Por eso es difícil hablar en este sentido de lo que es el proyecto de baloncesto masculino. En el caso del femenino, también están haciendo un tremendo trabajo. ¿Pero cuántos eventos asiste el femenino? Bueno, muy poco. Sí. La liga femenina está relativamente limitada. Y esa limitación trae como consecuencia de que la forma competitiva no se adquiera tan rápido, sino que lleva un proceso bastante largo, y ahí se puede manifiesto que muchas veces no participamos en los eventos clasificatorios, lo que afecta considerablemente el resultado. Señores, estamos hablando con Tony Misa, técnico, un hombre con mucha experiencia en el área deportiva, y vamos a seguir tratando este tema. Tony, independientemente, Marilady fue la reina de estos juegos, pero ¿qué te pareció la metodología de Marilady? Mucha gente en las redes, oye, no va a correr los 400, ¿qué sabor tiene que ella vaya a correr ahora los 200? Nosotros queremos ver en los 400, pero cuando, oye, el que está metido en el deporte, el que sabe realmente la preparación, todo lo que implica, es bastante fuerte una rutina, y ella triunfó en los 200 metros y en el relevo. ¿Qué te pareció? Muy bien orquestada toda esa estrategia por su entrenador y por ella. ¿Por qué? Lo que quería el pueblo dominicano era una medalla de oro. Sí. Ya se lo dio en los 200 metros. Tecnicismo y otras cosas que ya acaba de explicar. Tony, nos quedábamos en lo de Marilady. Te decía, el pueblo esperaba una medalla de oro, ella se la dio. Marilady, como te dije, es una corredora de un evento bastante estresante como son los 400. Y generalmente los corredores de 400 no corren tantas carreras en el año, porque de lo contrario se lesionan. No, es desgastante. Manifestaciones de eso las puedes ver en la historia de la República Dominicana, el caso de Luberín en un determinado momento, el caso de Alberto Juan Torena en Cuba, que en un momento determinado corrió tantas carreras que se lesionó, el caso de Van Níker, el sudafricano, que se lesionó también. Y creo que el entrenador y ella tuvieron una buena estrategia en llevar la carrera a 200 metros menos estresante y en una carrera que también le sirve de preparación para futuras competencias. Eso es normal en el deporte, y más en el atletismo, que tiene la característica de que su temporada termina o culmina en los meses de octubre. Ya ahí la forma deportiva comienza a bajar considerablemente. Llevarla a correr 400 para esforzarse, aunque no habían tantas corredoras de nivel, es quizás llevarla a una posible lesión. Por eso estuvo bien estructurado el hecho de que se manejara esa carrera de 200 y las demás carreras de relevo, que son 400 volantes, porque ella sale de una carrera, adquiere el testigo o batón y luego continúa corriendo. No es lo mismo que salir de una arrancada directa. Creo que estuvo bien hecho y se lograron los objetivos, que era lograr una medalla y luego contribuir al logro de otra medalla. Desde mi punto de vista, excelente la idea con Marilady. Tony, de cara a París 2024, que sería el compromiso cimero de todos los atletas, que es como la graduación, que todo el mundo quiere estar, ¿cuáles son tus proyecciones?
Mis proyecciones no van a ser las mismas que los Juegos Olímpicos pasados. Sí. Con los Juegos Olímpicos pasados se siguió una estrategia de preparación, donde hubo discusiones de la preparación continua con todas las federaciones. Ya ahora estamos ya a meses de los Juegos Olímpicos, por hay que decirlo así, y hay que ver cuál es la estrategia final. Los resultados de unos Juegos Olímpicos no se logran en un mes ni en un año, se logran con un proceso de preparación bien orientado. Eso es cierto. Marilei debe ser una de las que debe estar en las medallas. Si te fijas, muchos de los medallistas de los Juegos pasados no van a estar presentes en esto. Hay que darle seguimiento a Audrey Nin, pero para darle seguimiento a Audrey Nin tiene que salir a competir en competencias de nivel y estar presentándose ante los jueces internacionales que van a estar en los Juegos Olímpicos. Un deporte tan subjetivo como es el caso de la gimnasia artística, donde la evaluación de un arte competitiva depende del criterio de una persona, esa persona tiene que verte de manera sistemáticamente para tener un criterio sobre ti. Entonces, como único, él puede seguir subiendo su nivel, es compitiendo en competencias de ese nivel, donde van a estar jueces europeos, asiáticos, americanos, porque el continente tiene buenos jueces, pero la mayoría son de Europa y Asia en ese deporte. Entonces, debe estar por ahí. Si Audrey Nin cumple por lo menos un mínimo de 6 a 8 competencias internacionales en Europa y Asia, hay que contar con él si mantiene su salud. Porque también la gente ve muy bonito esas vueltas en el aire, pero las caídas son duras. Y las lesiones sobre las articulaciones de carga también son durísimas. Por lo tanto, requiere de muchos factores. Las condiciones para entrenar aquí no creo que sean las mejores. Y es importante que lo vean también otros técnicos que también contribuyan a mejorar su rendimiento. Por eso es importante que lo saquemos de aquí. Las pesas, como ya conoces, se dio lo que nosotros proyectamos. En el caso, siempre proyectamos que Dayana iba a estar mejor que Beatriz, siempre lo proyectamos. Siempre proyectamos que no iba a ser para Crismeri y Santana la posibilidad de un oro tan fácil como la gente lo veía, sí, porque hay un cambio de división, hay un proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación lleva muchos factores, entre eso un cambio hasta en la nutrición, un cambio en la preparación física, lleva muchos factores y esos factores no se logran de un día para otro. Por lo tanto, aunque ella nunca es excluida de estar entre los 10 primeros lugares, la posibilidad de una medalla olímpica ahora sí disminuye, porque va a una división inmediatamente superior a la que ella estaba, donde tiene que adquirir más fuerza de la división en la que ella estaba. Esa unión de las divisiones trajo un problema grave para la República Dominicana. En el masculino hay debilidades. En el caso de otros deportes como el boxeo, si el boxeo no compite en Europa y Asia, que choque con Europa y Asia, las probabilidades se limitan. De todos modos, creando sueños olímpicos tiene una política muy clara de que no solo es crear el sueño, sino también hacer lo que los atletas lo vivan. Y esa es la visión que tiene tanto el Consejo de Creso como toda la dirección ejecutiva, y se va a centrar mucho en esos atletas que tienen la probabilidad de estar en el medallero olímpico para apoyarlos con todo y con todos, para que se logren los resultados, pero no veo la misma proyección en cuanto al número de medallas en estos Juegos Olímpicos. La vez pasada ganamos 5, que nosotros en un programa de radio lo dijimos y alguna gente dijeron, pero ¿cómo de 5 o 6? Sí, se dieron. Esta vez no creo, puede cambiar. Si cambia la estrategia de preparación, puede cambiar. Pero tendrían que cambiar muchas cosas, porque es muy difícil, a pesar de que el presidente es un deportista y eroga los fondos, a veces no llegan en el tiempo requerido, pero es muy difícil que el Poder Ejecutivo erogue fondos cuando el movimiento olímpico está siendo desacreditado por los mismos miembros. Entonces, es difícil. A ver, yo me ponía a analizar, bueno, también no llegaron los fondos a tiempo, pero ¿por qué? ¿Por qué no llegaron los fondos? Y van a tener confianza los que erogan los fondos en un movimiento que están diciéndose entre ellos mismos que son ladrones, que son esto, que lo otro. Los mismos del movimiento deportivo se están acabando ellos mismos. Entonces, los que toman la decisión le dicen cómo le voy a dar dinero a ellos y ellos se están matando. Están peor que los políticos. Tony, tú hablas de los políticos, pero ¿qué pasa por tu mente cuando tú ves, por ejemplo, situaciones sociopolíticas
como vivimos con Guatemala, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que la política por momentos mete sustentable en el deporte. Trae como consecuencia que se desnaturalice por entero. No solo Guatemala, mira Venezuela, en el caso de Venezuela. Venezuela, con todos los recursos del mundo, no ha estado en los últimos años al nivel que se esperaba, porque eso afecta considerablemente. La gente cree que no afecta a los atletas, sí los afecta. Porque cuando tú no le das recursos a una federación porque el miembro de esa federación no está de acuerdo con tu accionar, por decirlo así, ya estás afectando a los atletas. Cuando tienes, digamos, un constante ataque sobre un federado, sobre un entrenador, por determinadas causas, eso afecta a los atletas. O tú si te pones a darte cuenta de algo, yo no creo que fue determinante, pero sí influyó. Heidi Valentín pudo haber clasificado a los Juegos Panamericanos y en este momento está en el ranking cercana de clasificar a los Juegos Olímpicos. Pero la Federación de Esgrima en este momento tiene una situación, no le dan recursos, ¿por dónde va a ir a viajar esa muchachita? Que tiene toda la proyección del mundo, por decirte un caso típico. Y así podrás ver en otras federaciones que se da lo mismo. Yo pienso que cuando la política es el arte de las oportunidades, pero utilízala para el bien. Utilízala para el bien. Y si hay determinados problemas con una persona determinada, no afecta a los otros. Eso es lo que tiene que hacerse. En el caso de Guatemala, con todo y la situación que se está viviendo, que tuvo que desfilar con la bandera de Centro Caribe Sport y ahora con la de Panam Sport, sus atletas se sintieron responsabilizados con lo que tenían que hacer. En el caso de Venezuela, que hay factores determinantes que son diferentes, muchos atletas se sintieron responsabilizados con sus acciones, pero indiscutiblemente se está afectando el deporte con la política. Señores, venimos en breve ya con la parte final de esta entrevista, este conversatorio con Tony Mesa, aquí en Podcast TVG, no le cambie. Bien, y de vuelta con más en Podcast TVG, estamos conversando con Tony Mesa. Tony, el programa Creando Sueños Olímpicos, que ha sido, yo diría, más que un apoyo, una mecena importante en el desarrollo de los atletas dominicanos, pero ¿cuántos atletas tiene este programa? ¿Cómo funciona? Y porque la gente a veces por momentos está confundida, porque cree que nada más hay 2 atletas, cree que hay 3. Háblanos de eso. Mira, Creso indiscutiblemente es una luz en el camino muy grande para los atletas de alto rendimiento. Mira, alberga de atletismo, en atletismo hay aproximadamente 12 atletas que forman parte de Creso y que reciben tanto el apoyo para los estudios, eso es fundamental en Creso, es fundamental, para los estudios, es decir, becas de estudio, pero además un mantenimiento, o decir, un estipendio para que ese estudiante pueda asistir a la escuela, transporte, etcétera. Un estipendio bastante bueno, que inclusive los que estudian en el extranjero reciben ese estipendio en dólares, aproximadamente unos $500 mensuales, aparte de la beca de estudio que se le paga. Wow. Hay atletas, ya te dije de atletismo, hay atletas de boxeo, hay 9 atletas de boxeo, que es bueno saber algo, que nadie es de vaca sagrada, quien no rinda sale de Creso y es sustituido, en este caso, por algunos que tengan mayor proyección, porque es proyección olímpica, eso es lo fundamental. Hay atletas de natación y de clavado, que por cierto tuvieron un tremendo resultado en los Juegos Centroamericanos y también en los Juegos Panamericanos. Hay atletas de gimnasia, hay atletas de baloncesto, tanto en caso de las categorías menores del 5x5, en el caso del masculino, como los 2 equipos de 3x3, que por cierto es uno de los deportes que tienen que dársele seguimiento. Ojalá algunos de los jugadores que fueron en el 5x5 quisieran jugar 3x3. A mí me dijo uno de los dirigentes de FIBA América, jugadores como Juan Guerrero, jugadores como el hijo de Gerardo Suero y su hermano, serían campeones mundiales de baloncesto 3x3, porque tienen unas habilidades para ese tipo de juego. Donde te decía, está el voleibol masculino y el voleibol femenino. Yeah. Es decir, 2 equipos grandes, igual que el de baloncesto. Está el judo, que también está la lucha, están las pesas. La pesa tiene 8 atletas en Creso. Wow. La lucha también tiene 8 atletas en Creso. El judo de los atletas que están viviendo en Europa tiene la mayoría en Creso.
Casi todos los atletas que fueron a los Juegos Centroamericanos de judo son de Creso. Eso es significativo. Estuvo el patinaje específicamente en el skateboarding, pero ya no está porque las evaluaciones finales no le dieron resultados positivos. Y está el golf inventado, tenis con 4 atletas. Velas, las velas están presentes, Deury Corniel, que fue medallista. Ese fue uno de los que, mira, me preguntaste ahorita sobre algunos que me han impresionado. Deury Corniel, un atleta que hay que darle mucho seguimiento. Está, además de Deury Corniel, hay otros atletas más. Es decir, que son más de 115 atletas los que tiene Creso. Wow. Son más de 115 atletas. Y que esos atletas siempre son sometidos a una evaluación en cada ciclo. Y cada federación es evaluada en cada ciclo con unos parámetros que incluyen transparencia, incluyen rendimiento, incluyen cumplimiento de los planes establecidos, cumplimiento de pronóstico, organización. Por supuesto que eso es fundamental, porque las federaciones que tienen dificultades, ya sea de transparencia o de gestión, no pueden estar en Creso. El cumplimiento de los atletas con sus estudios, se le mantiene un control de rendimiento académico, es decir, es algo bastante, digamos, completo lo que hace Creso y que surgió desde el año 2008-2009 a una iniciativa de Felipe Vicini y Luis Mejía, y que nosotros, junto con mi padre putativo hoy difunto, Nelly Manuel Doñez, estructuramos esa idea de Creso. Que es un pool de empresas, hay que decir. Es un pool, más de 15 empresas. Más de 15 empresas. Oiganlo bien, más de 15, un pool de empresas que están formadas en este programa Creando Sueños Olímpicos. Y que le garantizan a los atletas su preparación deportiva. Al atleta no se le da dinero para que él vaya a un evento porque él quiere. No. Se hace una programación junto con la federación y se analiza. Vamos a suponer, el atletismo que tiene 30 eventos. De estos 30 eventos cuestan $1 millón. Creso te prioriza, por ejemplo, 20 y te va a dar lo que cuestan esos 20 para que tus atletas vayan. Eso incluye boletos aéreos, hospedajes, inscripciones, seguros, dietas para los atletas, dietas para los entrenadores, y eso está garantizado. Tú sabes que esos eventos tú los tienes seguros. Además del estipendio del atleta por estar estudiando junto con la beca de estudio. Tony, yo no quiero irme sin dejar esta pregunta. ¿Por qué se hace tan difícil que nuestras federaciones laven su ropa dentro de la casa? Me explico. Recientemente salió un impasse con la Federación de Fútbol, que habló, que decía de un evento, y a veces vemos inconvenientes, por ejemplo, con otras federaciones, que los casos están ahí. ¿Pero cómo se hace tan difícil? Y la sociedad es así. Y las federaciones no están exentas de lo que hace la sociedad. Empecemos por ahí. Sí. La gente critica, no, que la policía, pero la policía son miembros de la sociedad. Y si la educación de la sociedad eso es lo que refleja, eso es lo que va a reflejar cualquier institución. Pero peor es el movimiento olímpico. Si el Comité Olímpico en determinado momento no ha sabido lavar sus ropas dentro, sí, ¿cómo las federaciones la van a saber lavar? Si tu cabeza tira la ropa para afuera, lo de abajo también va a hacer lo mismo. Hay un animado que yo veía en Cuba cuando era niño, que salió un niño haciendo algo, repitiendo lo que hacía el padre. Y decía, el niño hace más lo que ve hacer que lo que le digan que haga. Eso mismo ocurre con la federación. Es triste y penoso. Es triste y penoso. Señores, finalizamos esta conversación agradeciendo a Tony Mesa por su tiempo, explicando. Yo siempre aprendo, trato de aprender y siempre pregunto, porque me gusta conocer por momentos interioridad de cosas que a veces uno desconoce. Por ejemplo, eso que tú decías de sueños olímpicos, creando sueños en el pool de empresas, todo lo que implica que al atleta no se le da dinero, sino que ya hay una debida planificación. Así que nosotros los invitamos para que nos acompañen en otra próxima entrega del Podcast TVG. Hasta la próxima.